Sí, Sí, doctora. doctora. Muy bien. Ahora lo que quiero que me digan es si pasa, ¿no? Porque a veces se tranca. ¿Sí se pasa? Sí, ¿Sí va pasando? Súper, muy bien. Entonces comenzaremos nuestra clase y a los compañeros se van a ir uniendo. Bueno, sinceramente yo esperé que para esta teórica nosotros ya estemos dentro de la normalidad, porque pues lo que vivimos nuestro departamento no es nada normal. Las clases virtuales son pesadas y yo les entiendo a ustedes, pues ustedes es bien pesado pasar la clase teórica. Yo soy alumna de posgrado y realmente pasar clases como alumno es bien complicado entrar de una, salir a otra, entrar de uno, ¿no? Les hace falta el contacto físico con sus compañeros, con el hospital, con la universidad, pero esperemos que pronto se dé eso. Lo que no tienen que dejar de lado es estudiar, no acumularse tareas, no acumularse lectura para cuando volvamos, porque los exámenes los van a dar, los parciales los van a dar y se hace mucho. No pierdan el ánimo, no se desanimen, no decaigan, porque lo repito siempre, no han elegido ustedes una carrera. La vida ha visto algo hermoso en ustedes para llevarlos a ser médicos. Siempre piensen en eso, ¿sí? La vida los ha escogido a ustedes y ustedes tienen que ser buenos doctores y doctoras. Eso es lo importante. Ahora vamos a llevar, les pido un poquito de paciencia. A veces el Zoom se corta en tiempo. Si se cortara y no hemos acabado, les voy a pasar otro link ya para que se vuelvan a unir. Pero si nos da el chance de acabar, maravilloso. Hoy vamos a llevar tres bacterias que son la Clamidófila pneumoniae, la Moraxella catarrhalis y el Mycoplasma pneumoniae. Cuando tenemos tres, lo mejor que ustedes pueden hacer es realizar tablas y estudiar en tablas porque así pueden ver similitudes y diferencias y no se están enredando terminando uno, empezando el otro, terminando uno, terminando el otro, ¿sí? Entonces vamos a llevar la clase en lo que son tablas. Cuando hablamos de bacterias, acuérdense que nuestro primer método de acercamiento, porque la tinción de Gram de ninguna manera nos da el diagnóstico, la primera parte de acercamiento siempre va a ser una tinción. Y el orden para describir una tinción, recuerden que es forma, agrupación y apetencia tintorial. Eso me ayuda a dividir las bacterias en dos grandes grupos, si son gram positivos o si son gram negativos. ¿Para qué? Para que mentalmente yo pueda pensar en una bacteria, si es coco o si es bacilo. Y además, para que me ayude a hacer la elección inicial de un tratamiento antibiótico empírico. Hasta ahí me sirve. Entonces, hablando de las formas y apetencias tintoriales, ¿qué tenemos en estas bacterias? Miren, aquí vamos a tener dos cosas interesantes, que tanto Clamidófila pneumoniae como Mycoplasma pues no tienen una reacción positiva a la tinción de Gram. Eso significa que no las podemos teñir con una tinción de Gram. Entonces, ¿cómo podríamos observar a una Clamidófila pneumoniae? Primero que me tengo que fijar en las células porque es una bacteria que es intracelular obligada. Tiene que vivir dentro de las células, ¿sí? Pero al no tener una característica de pared conformacional como las bacterias que reaccionan al gram, ya sean positivas o negativas, pues tengo que buscar otro tipo de tinción. Y en el laboratorio los bacteriólogos buscan, ¿no? Con la tinción de Giemsa, que es con la que se puede ver, y vamos a ver en una imagen que es una coloración pues, totalmente diferente, o hacen inmunofluorescencia directa, porque estas bacterias no las vamos a poder ver porque no tienen una estructura de pared, pero la Moraxella catarrhalis sí. Y la Moraxella catarrhalis, al tener una estructura de pared, ¿no? De tener una membrana externa, una membrana interna, un espacio periplásmico y péptidoglicano en pequeña cantidad, ya me puedo imaginar que es un gram negativo. Y además se agrupa en dos diplococos. Entonces, si fuéramos con la tinción de Gram, forma coco, agrupación diplococo y apetencia tintorial Gram negativas. Las voy a ver rosadas.
¿Y qué pasa si al Mycoplasma pneumoniae lo confronto con una tinción de Gram? Desde ya no podría, ¿no es cierto?, decir, esta parece una neumonía por micoplasma, entonces le haremos tinción de Gram. Si así fuera el resultado mental rápido, no estaríamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque el Mycoplasma pneumoniae en su estructura no tiene pared, tiene ausencia de pared. Por lo tanto, tiene gran cantidad de esteroles y nada más. No puede reaccionar a la tinción de Gram porque no tiene pared. Por lo tanto, no se va a identificar con una tinción de Gram. Y esto es bonito de saber si tiene o no paredes, porque digamos en el caso de micoplasma que no tiene pared bacteriana, pues no me ayudarían mucho, ¿no? Los betalactámicos porque son inhibidores de la síntesis de pared bacteriana, ¿no? Betalactámico no me ayuda mucho porque no tiene qué cosa inhibir. Entonces, por eso nos ayuda a saber estas diferencias. Ahora, ¿dónde van a vivir? Hay algo bonito cuando ustedes saben dónde vive cada bacteria, porque si saben dónde viven, ustedes ya pueden ver cómo se van a transmitir y si saben dónde viven, cómo se transmiten, pues ya saben prevenir. Eso es lo interesante. Si se dan cuenta, todas estas, tanto Clamidófila pneumoniae, Moraxella catarrhali, Mycoplasma pneumoniae, comparten el hábitat. Viven en el tracto respiratorio superior, pero la Moraxella catarrhalis tiene una principal colocación en lo que es la nasofaringe. Ahora veamos, es lo que decíamos en la descripción microscópica. Si me imagino que este es un campo microscópico, ¿no? Y yo puedo ver aquí a las bacterias, pues prácticamente tengo que ver lo que me han dicho. ¿Qué decíamos de Clamidófila pneumoniae? Que en primer lugar vamos a teñir con gienza y algo en particular que era intracelular. Miren, aquí está la célula y estos puntitos chiquititos es la clamidófila, que aquí abajo está la moraxela y miren, hay bacterias extracelulares. En el caso de clamidófila no, porque es intracelular y se la observa con gienza. Si nos vamos a Mycoplasma pneumoniae, es polimorfa, no tiene una forma adecuada, no tiene pared y no la voy a poder teñir con una Gram. No se agrupa en nada. Pero ¿qué decíamos de la moraxela? Que la moraxela tiene una forma de coco. Miren, aquí está un coco, dos cocos. Aquí está un coco, dos cocos. Aquí está solita. Se agrupa en pares, diplococo, pero aquí las veo rosadas. Son gram negativos. Son diplococos gram negativos, ¿no? Es el otro diplococo gram negativo, junto con neiserias. Acuérdense siempre que les digan un ejemplo de coco, diplococo gram negativo es moraxella o neisseria, ¿no? En el grande, porque evidentemente hay muchas más, pero es el ejemplo grande. Ahora bien, epidemiológicamente, ¿cómo se comportan? Si nos vamos al grupo etario de Clamidófila pneumoniae, miren que tenemos un grupo etario escolar que están entre los 5 a 15 años. Fácil de transmitir, ¿no es cierto? Porque es donde están en el colegio. Están todo el rato corriendo, hablando, riendo y demás cosas, y además se invitan cosas, por eso se transmiten no solo por secreciones respiratorias, sino también por fomites. A modo que uno ha tenido contacto y puede haber tenido una enfermedad, pues los anticuerpos de protección también van incrementando con la edad. ¿Cómo se comporta la moraxela? Una cosa tienen que tener en claro con respecto a moraxela. A diferencia de Clamidófila pneumoniae y Mycoplasma, moraxela es un habitante normal y natural en todos nosotros. Forma parte de nuestro microbioma desde que somos pequeñitos. Pero tengo que considerar epidemiológicamente que hay pacientes que pueden tener un sistema inmune alterado. Pueden ser adultos mayores, donde ustedes saben que los cilios empiezan a cortarse y no existe una buena protección mecánica,
propia del tracto respiratorio inferior que va llevando con los cilios en sus movimientos y el moco, pues todas estas bacterias que no deben ingresar. Al margen de personas que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica o un hábito tabáquico prolongado, pues van a generar inflamación persistente. Ahí la moraxela se convierte en uno de los generadores muy importantes de las bronquitis y neumonías. Ejemplo, si uno de ustedes viene con tos, expectoración, y me dicen, doctor, he traído mi resultado, ¿qué puedo tomar? Y en el resultado sale Moraxella catarrhalis. La posibilidad que ustedes tengan un proceso faringoamigdalar viral es alta. La respuesta será, no tomas nada, porque pese a que salió la Moraxella, no es un candidato de agente etiológico, ni es un candidato para tratar. En cambio, si vienen a su consulta un señor de 70 años que ha tenido un hábito tabáquico de 30 años, pues posiblemente la Moraxella catarrhalis sí sea un agente causal de enfermedad. ¿Sí? En eso estamos entonces quedando. ¿Y qué es lo que pasa con el Mycoplasma pneumoniae? Este porcentaje es interesante porque dice, ¿no? Es causal del hasta el 30% de neumonías adquiridas en la comunidad, o sea, no es un porcentaje que nosotros debamos despreciar. Recuerden siempre que cuando hagan la anamnesis, la auscultación de un paciente, y ustedes ven que no se ha comportado de un modo tradicional o pese a fármacos no ha revertido del modo que ustedes quieren, pues hay que pensar en lo que son las neumonías atípicas. Y para neumonía atípica, pues los agentes causales que ustedes siempre deben recordar son tres. Las neumonías atípicas están causadas por el Mycoplasma pneumoniae, que lo tenemos acá, por la Clamidófila pneumoniae, que está aquí arriba, y por la Legionella neumófila, que tal vez ya han llevado o recién van a llevar. Son los tres agentes causales fundamentales de una neumonía atípica. Y miren qué interesante, especialmente se transmiten en entornos cerrados, dicen, ¿no? Lo que uno llama la población cautiva, que están en contacto bastante tiempo, bastantes horas y permanentemente. Hay escuelas, ¿no? Ni siquiera son escuelas, son guarderías de todo el día. Entonces están los niños pequeñitos en la mañana, les llevan a almorzar, los regresan en la tarde. Hay guarderías que se quedan en tiempo prolongado, entran 8 de la mañana y los recogen sus papás 4 de la tarde, entonces sí hay un tiempo prolongado. Y en estas instancias, ¿no? Donde están 6 días a la semana, por lo menos 24/7, están haciendo sus actividades y comparten habitaciones, en el caso de militares, de policías, por ejemplo. Y lo interesante es que nosotros hagamos lo que hagamos, siempre vamos a estar en medio de todos los factores de riesgo, ¿sí? Más que todo, ustedes se van a dar cuenta cuando entren en hospital, la vivencia es mayor y cuando estén en internado, pues están viviendo en el hospital prácticamente y cuando hagan su residencia lo propio. Entonces, siempre vamos a ser un personal de riesgo. Ahora, cuando hablamos de factores de virulencia, acuérdense que siempre me tengo que hacer esta pregunta. Si yo fuera bacteria, ¿qué tengo yo para generar enfermedad en mi hospedero? O sea, ¿qué cosas tengo yo para dañar a ese hospedero? En el caso de la clamidófila pneumoniae, ¿qué cosas tengo como clamidófila? Tengo una proteína mayor de membrana externa llamada MOMP-P. Tengo esta parte que lo vamos a ver luego en una diapositiva, este desarrollo bifásico, ¿sí? En dos partes hace su fisión binaria, donde va a tener el cuerpo elemental, que es el infectivo, y el cuerpo reticulado, que es el que le ayuda a generar su fisión binaria. Ese es su mayor factor de virulencia. Pero si quiero ser un diplococo gram negativo como la Moraxella catarrhalis, ¿qué cosa tengo? Para comenzar, tengo cápsula y ustedes saben que la cápsula evade todo lo que es sistema inmune macrofágico. Además, ¿qué tengo? Me tengo que adherir muy bien a vía respiratoria, tengo adhesina.
Además, ¿qué tengo? Tengo a los, que son los lipo-oligosacáridos. Y además, si me quieren dar un tratamiento base, al ser bacteria gram negativa y tener un espacio periplásmico, lo aprovecho. Aprovecho haciendo ¿qué? Enzimas contra betalactámicos. Puedo producir betalactamasas que se van a quedar dentro de este espacio. Y si soy micoplasma, ¿qué tengo? Me tengo que adherir, por lo tanto tengo adhesinas y además tengo la capacidad de generar metabolitos tóxicos. Ahora, miren, la Clamidófila pneumoniae tiene estos pasos, ¿no es cierto? Genera la infección. El cuerpo elemental se adhiere a la célula huésped y es fagocitado. A ver, veremos. Aquí está. El cuerpo elemental viene, se adhiere a la célula y la célula, miren, se la fagocita. ¿No es cierto? Luego, ¿qué dice? Dentro de esta célula, el cuerpo elemental se convierte en cuerpo reticulado y este cuerpo reticulado, a través de la fisión binaria dentro del huésped, aumenta su número. A ver, vayamos. Miren, aquí ha venido como cuerpo elemental, se ha adherido, es fagocitado e inicia la fisión. Miren, aquí está dentro del fago lisosoma que ha hecho y al generar la replicación ya se transforma en cuerpo reticulado. Ahora, ¿qué más? ¿Qué dice? Luego, porque hemos visto la infección, la transformación en cuerpo reticulado y la replicación, hay una diferenciación. Estos cuerpos reticulados nuevamente se vuelven en cuerpos elementales. ¿Y por qué tienen que volverse nuevamente a cuerpos elementales? Porque el cuerpo elemental es el elemento infectivo. El cuerpo reticular no puede infectar otras células. El cuerpo elemental sí. El cuerpo reticulado ayuda a que se divida, pero no infecta. Por eso se tiene que volver a convertir en cuerpo elemental. Y este cuerpo elemental, cuando ya pasamos a la liberación, ¿no? Se libera de esta célula huésped para infectar otros. Ha venido el cuerpo elemental, se ha adherido, es fagocitado, hace su fagolisosoma, se transforma en cuerpo reticulado, ¿sí? Genera la fisión binaria de la clamidófila, pero para infectar otra célula como esta necesita diferenciarse. Entonces, todas estas que estaban juntas van a volverse solitas como estas y van a ser cuerpos elementales para seguir el ciclo de infección. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de este Mycoplasma pneumoniae, ¿qué tenemos? 1 y 2 dice aquí, ¿no? ¿Cuál es el 1 y 2? 1 y 2 dice, estamos hablando de quién? Del Mycoplasma pneumoniae, ¿sí? 1 y 2, ¿qué dice? Mediante la adhesina P1 se ancla al epitelio respiratorio y reacciona con los receptores de ácido ciálico. Entonces, aquí viene el Mycoplasma pneumoniae, se adhiere a las células y reacciona con los segmentos de ácido ciálico. ¿Y qué es lo que hace aquí? 3, dice, ¿qué es lo que hace aquí? Genera una éstasis ciliar, muy importante, ¿no es cierto? Porque acuérdense que el movimiento ciliar es un mecanismo de defensa fisiológico nato que tenemos para eliminar todo tipo de elementos que quieran ingresar a vía respiratoria inferior. Al producir esta éstasis, se genera inflamación, no es eliminado nada y además la bacteria produce la destrucción de la célula mucociliar. O sea, no le deja producir el moco que va a atrapar estos elementos, no solamente bacterias, sino virus, detritus, polvo, pon lo que ustedes quieran, y ya no se va a poder mover porque no van a haber cilios. Entonces aquí vemos la 1 y 2 que se ha adherido, ha reaccionado con los elementos y componentes de ácido ciálico, ¿no? Aquí destruye la célula broncoepitelial. Estas velocidades ya no se mueven. ¿Y qué tiene que pasar? Ingresa libremente, porque no hay este mecanismo de defensa, el micoplasma, ¿dónde? A los alveolos pulmonares.
entonces ya estaría ¿dónde? En tracto respiratorio inferior. Entonces, como disminuye la producción de moco como defensa, este micoplasma pasa a vía respiratoria inferior y es donde va a generar inflamación, aumento de la mucosidad y aquí se genera un éstasis y la persona ya empieza a tener síntomas respiratorios de infección baja. Ahora bien, ¿qué patologías nos pueden producir? Miren, en primer lugar, la clamidófila neumonía y el micoplasma, que aquí se los he puesto en rojo, produce neumonía. Que hemos dicho, generadores de neumonía típicas son clamidófila neumonía, micoplasma y legionela neumófila, ¿sí? Entonces, por excelencia produce neumonía. A diferencia del moraxela, miren, produce neumonía, pero está atrás, en la cola está de producir neumonía. Antes de neumonía, los pacientes van a tener otras cosas. ¿Sí? Antes que neumonía. En cambio, en estos dos, primero van a tener neumonía. En la clamidófila, ¿cómo se comporta la neumonía? Por eso es una neumonía típica, ¿sí? Miren, el inicio es insidioso, dice, o sea, la persona le duele, le molesta, tiene tos, tiene fiebre, otro día sí, otro día no, entonces es insidioso, ¿sí? Tiene malestar general, tiene dolor de garganta y puede evolucionar al ser insidioso de una enfermedad leve a grave. Y en el micoplasma, que también produce neumonía, puede producir manifestaciones pulmonares, como las que hemos visto ahí, ¿no? Y además extrapulmonares. Cuando hay manifestaciones pulmonares, ¿no? Tos, expectoración, dolor pleurítico, tenemos que fijarnos en piel, porque puede producir sintomatología y signología extrapulmonar, como ver estas erupciones cutáneas, tener dolor articular y muscular. Y la moraxela sí nos puede dar una neumonía, hemos dicho en último lugar, pero antes nos va a dar un paciente que tenga traqueobronquitis, otitis media o sinusitis, o si tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ese va a ser su motivo de ingreso, la exacerbación sintomática de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, ¿qué métodos diagnósticos tengo? Hemos dicho que el único que nos va a reaccionar a una tinción de Gram cuando someta la muestra va a ser la Moraxella catarrhalis. Por lo tanto, ni pensar en decir muestra y tinción de Gram en estos dos. Pero, como es una muestra de esputo, ¿sí? En el laboratorio, los bacteriólogos corren las muestras de esputo a tinción de Gram y a raíz de no encontrar microorganismos, ¿no? Que se encuentran dentro de esta tinción, hacen las otras pruebas. Aquí es algo importante que tenemos que saber y tenemos que nosotros promover cuando tengamos nuestra actividad hospitalaria. No es nomás hacer una orden para cualquier cosa, ya sea para esto, para orina, para hemocultivo, para lo que ustedes quieran. No es hacer una orden y mandar al laboratorio. Si tengo cosas importantes que aportar de mi paciente, debo poner en esa orden o solicitud de laboratorio. ¿Sí? En este caso, ¿no? Paciente con un cuadro insidioso respiratorio, se sospecha de neumonía atípica. Al saber eso, el bacteriólogo va a hacer la búsqueda paralela de los microorganismos, como micoplasma y clamidófila neumonía. En el caso de que ustedes tengan un paciente yo qué sé, con una infección urinaria y está en unidad de cuidados intensivos y está más de una semana y ustedes ya han rotado un esquema de antimicrobianos y no mejora el paciente, imagínense, ese dato es valioso, decirle al bacteriólogo en el papel, ¿no? Paciente con antecedente, 14 días en unidad de cuidados intensivos, recibió esquema base, ¿no? Con amoxicilina ácido clavulánico endovenoso, asociado, yo qué sé, a levofloxacina, que es una quinolona respiratoria, por 8 días sin mejoría. Eso ayuda mucho para buscar que microorganismos que son llamados fastidiosos porque crecen lentamente,
o buscar mecanismos de resistencia implícitos en la bacteria. Entonces, ayuda mucho. No trabajamos en un hospital o si ustedes tienen su consultorio privado y mandan a un laboratorio privado, es lo mismo. No trabajamos por separado, ¿sí? Mientras más datos se le dé a la persona que va a realizar este estudio en laboratorio, pues el más privilegiado siempre va a ser el paciente. ¿Listo? Entonces, Clamidófila pneumoniae, ¿no? Es difícil de cultivar. Se pueden solicitar hisopados faríneos para medios de cultivo específicos, especiales y dirigidos. Y hemos dicho que se lo busca con microinmunofluorescencia, inmunofluorescencia directa o indirecta. Y eso ayuda mucho a qué? A buscar la clamidófila o someterles a otro tipo de tinción. En el caso de la moraxela, ayuda mucho el antecedente epidemiológico, lo que hemos dicho, dónde vive, hábito tabáquico, enfermedades pulmonares previas, todo eso. Más la clínica que va a ser más manifiesta que en las otras dos bacterias, ¿sí? Puedo pedir la tinción de Gram directa en un esputo, mandaré a cultivo o puedo buscar reacción en cadena polimerasa, la presencia de la bacteria, ¿no? Por los productos genéticos que tenga. En el caso del micoplasma, lo propio, ¿no? Busco un factor clínico, pero la tinción de Gram, como les decía, en todos los casos ayuda, ¿sí? Ayuda. ¿Para qué? Para descartar o no la presencia de un germen atípico. Se puede hacer inmunoensayo enzimático, se busca la presencia de inmunoglobulina G. ¿Se acuerdan que hemos dicho que cuanto más edad uno tiene y estado en contacto previo, los anticuerpos incrementan, ¿no es cierto? Entonces aquí buscamos memoria, la titulación de memoria, si ha habido algún encuentro previo ya. Y podemos buscar lo propio, ¿no? PCR de las muestras en frotis de garganta. ¿Cómo podemos tratar? Recuerden que nosotros aquí llevamos, al menos conmigo en las teóricas, llevamos familias, porque la parte de dosis, vías y demás ya la llevan al año de farmacología. Si se dan cuenta, comparten entre clamidófila y micoplasma familias, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque si no llegáramos a un diagnóstico final o definitivo de estas, pues la parte de tratamiento antimicrobiano no sirve. Bueno, aquí ya me está avisando que tenemos 10 minutos. Está perfecto el tiempo, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? Aquí vamos a utilizar, por ejemplo, familia de macrólidos, claritromicina o atritromicina. Tenemos tetraciclinas y nos reservamos para el último las fluoroquinolonas, que tienen que ser quinolonas respiratorias. En este caso, la levofloxacina. La Moraxella catarralis, ¿con qué va bien? Hemos dicho que es una bacteria gram negativa, por lo tanto tiene una pared y yo puedo actuar con inhibidor de la síntesis de pared bacteriana, un beta-lactámico que es la amoxicilina. Pero hemos dicho también que tiene la capacidad de producir beta-lactamasas. Por lo tanto, un inhibidor de beta-lactamasas ideal. Daríamos al paciente beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasas, que ya son medicamentos que vienen juntos como la amoxicilina y el ácido clavulánico. Se podría dar cefalosporina de segunda o tercera generación y también se podría dar trimetopil sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol. Ahora, ¿cómo prevengo? ¿Se acuerdan que hemos hablado y hemos dicho si sé dónde? Veíamos que todas viven en tracto respiratorio superior, nasofaringe, ¿no? Con mayor emoción, digamos, para la moraxela. Se transmitía por vía respiratoria gotas. Estas secreciones, si contaminan superficies, entonces ya sé cómo prevenir. La protección de exposición mediante métodos de bioseguridad es fundamental. Recuerden que nosotros somos médicos, pero el médico no es el que solamente da una tableta y el paciente se va. No estamos haciendo buena medicina. Nosotros, antes que ser médicos tratantes de dar un tratamiento con pastilla, tenemos que ver cómo podemos prevenir. Somos médicos preventivos por sobre todo. Entonces,
al paciente ya le explicaré que para este cuadro respiratorio o cualquiera que tenga, ya sea gripe, ya sea otro tipo de infección respiratoria, si se dan cuenta, son los mismos cuidados que se tiene. Si evito una infección respiratoria, pues casi las evito todas, porque estoy manejando bien la bioseguridad y la educación comunitaria. Entonces, a esto que se va a llevar, tenemos que tener la higiene de manos frecuentemente, luego tenemos que tener esto que se llama, que es bonito, que es la etiqueta respiratoria, que eso es prácticamente explicar y hablar que se debe cubrir la boca y la nariz con barbijo si está con el cuadro respiratorio, y si va a toser y está sin esto, como vemos en la imagen, ¿no? Tener el cuidado de toser cubriéndose con el codo, no con las manos o un pañuelo que lo voy a volver a utilizar. Ideal siempre tener los pañuelos descartables. Tengo que evitar el contacto cercano con otras personas que puedan tener factores de riesgo respiratorio, o si estoy muy hacinado en el lugar donde estoy, por ejemplo, cuando ustedes estén en internado van a tener una habitación para todos los internos, entonces ahí tengo que tener la precaución, ¿no es cierto? Entonces tendré esta bioseguridad primaria que es la higiene de manos y etiqueta respiratoria, y evidentemente el estilo de vida saludable, que eso tiene que ver con ejercicio y fundamentalmente evitar la exposición tabáquica. Saben que uno puede decir, pero yo no fumo, pero si estoy en un lugar donde hay personas que fuman, pues soy un fumador pasivo, es lo mismo. Entonces tengo que evitar y de todos modos recomendar a las personas que fuman el mismo hecho y el mismo evento. ¿Listo? Muy bien. Así hemos tenido nuestra clase de hoy en tablas, que es la manera más fácil de estudiar. No sé si en este tiempito que nos quedan tienen alguna duda o alguna pregunta. Bueno, si no tenemos dudas ni preguntas, espero de todo corazón, guaguitas hermosas, que ya nos veamos en nuestra facultad, en nuestras aulas, y pues nunca olviden, la vida a ustedes los ha escogido porque ha visto algo maravilloso para que sean doctores y doctoras, ¿sí? Cumplan ese fin. Entonces, nos vemos mucho, estudien, no se olviden. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.